Amigos, mi agradecimiento al pueblo de Guatemala por un recibimiento excesivamente caluroso. A los que están mirando desde lejos este encuentro, a los muchachos que con su fuga ayer pusieron una nota risueña unida a nuestra humilde peripecia histórica, a la gente que lleva adelante esta fundación, al pueblo de Guatemala en general. Si yo no fuera un viejo, sería peligroso tanto calor. Porque es peligroso. Demasiado homenaje a la gente que está viva. El bicho humano es demasiado veleidoso. Y todos, la vida me enseñó una cosa. Cada ser humano es una unidad, es él, es diverso, pero nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Y hay que embeberse de republicanismo y entender que una circunstancia de ser gobernante o de tener un lugar de relativa jerarquía no es la época de los condes, de los marqueses, de los reyes, es la época de la república, donde en el fondo nadie es más que nadie y que como tal no hay hombres insustituibles, hay causas insustituibles, que es distinto. Y que nuestra vida pasa, y nuestra vida, el máximo valor que cada cual puede tener pasa, y el mundo sigue andando, y la peripecia de las sociedades sigue allí. Por lo tanto, mucha humildad estratégica y mucha vocación de servicio, que en definitiva es lo único que le queda como porvenir a la gente. Es cierto que estuve algunos años preso, pero lo vuelvo a repetir aquí. Yo no tengo vocación de héroe. Me faltó velocidad y me agarraron. Sencillamente. Peleo por la libertad y he peleado por la vida y seguiré peleando como valor fundamental. Pero cuando uno se mete a reformar el mundo, y yo conocí los sueños de Guatemala, joven. Arbenz estuvo en el Paraninfo de la universidad y éramos jóvenes, llenos de energía y de sueños. Y pensábamos que los cambios sociales por una humanidad mejor estaban a la vuelta de la esquina. Y toda nuestra generación subestimó las dificultades de la marcha. No el valor de la causa que sigue intacto en el horizonte, sino comprender que aún con los cambios materiales, las relaciones de producción y de distribución en una sociedad, si no cambia la cultura, si no cambias vos, en el fondo, no cambia nada del punto de vista esencial. Y que las batallas culturales son las más difíciles, las más largas, porque están unidas a un conjunto de valores indelebles. Por eso, queridos amigos, un viejo pensador griego decía que el hombre es un animal político. Es cierto, porque no es un felino, no puede vivir en soledad. Necesita de la sociedad
y si necesita para vivir de la sociedad, es un animal político, aunque él no se dé cuenta. Necesitamos la organización de las relaciones humanas en el contexto de la sociedad. Y es la sociedad la que nos ha dado civilización y nos ha dado dolores. Vaya que nos ha dado dolores. Pero queridos compatriotas jóvenes revolucionarios que están saliendo del cascarón, ojo con tirar el niño con el agua de la bañera. ¿Por qué? Porque vivimos 40 años más de vida de promedio que lo que vivíamos hace 100 años. Y eso no es poca cosa. Este mundo injusto, inequitativo, dominador y prepotente de todas maneras, a pesar de ello, nos ha legado 40 años de vida más de promedio. Por lo tanto, una visión positiva al lado del desarrollo de la civilización humana, a pesar de todas las falencias. Y si el hombre es un animal político y si la política tiene que ver con la organización de la sociedad, acá viene una cosa que es de carácter esencial y que nosotros padecemos: los valores. Los valores que impulsan a la política. Dije al principio que los seres humanos, cada uno es una unidad. Luchando por la igualdad, somos diferentes. Y lo seremos, porque la naturaleza tiene sus juegos. Pero los valores de la política no son los valores que conducen la conducta humana para la acumulación de riqueza, la multiplicación de capital. Más claro, a los que les guste mucho la plata, a los que no puedan vivir sin el horizonte de ser rico, para aquellos que creen que la felicidad humana es acumular dinero, a esos con los cuales discrepo, pero los quiero porque son seres humanos, en determinados lugares pueden tener una utilidad tremenda, se ayudan a multiplicar el trabajo y la riqueza, pero no en el campo de la política. ¿Por qué? Porque la política es la lucha, no es que no existan intereses. Es que la palabra interés no solo es una ecuación de carácter económico. Soy interesado si me pongo plata en el bolsillo o tengo cheques en el banco. No, no. El que ande por la vida sabe que hay otros intereses. Que hay cosas que no tienen nada que ver con la plata. Más, si cada uno de ustedes analiza su peripecia individual, se va a dar cuenta que tal vez las cosas más hermosas y las más dolorosas de su propia vida no tienen nada que ver con la plata. Entonces, esta es una cuestión que nos pasa en el tiempo contemporáneo. Estamos en una etapa del desarrollo de esta civilización capitalista que necesita. Habrá sido derrotado el neoliberalismo, claro que lo ha sido. Pero la mercadería reina en las vidrieras. Estamos rodeados, por un lado, de injusticias sociales, pero por otro lado estamos rodeados de oferta de la mañana a la noche. Compra esto, compra lo otro, compra lo otro. Y si tu botija va a la escuela, tu niño va a la escuela, viene con el reclamo de que no tiene los championes que tiene fulano de tal. Y si tú no cambias el celular porque salió uno nuevo y haces 4 horas de cola para que te cobren un disparate para tener ese aparatito, te parece que estás inferiorizado en el conjunto de la sociedad. Esa cultura que nos transforma en compradores compulsivos
nos lleva de la mano, nos conduce de la mano por todas partes a entender que triunfar en la vida es igual a tener riqueza, a multiplicar riqueza, a tener más poder de compra. Y has de comprar un auto mejor para que tus vecinos lo vean, o el círculo social el que te pertenece. Y así sucesivamente, hasta que un día te despiertas y dices, un viejo que no puedes con los huesos. ¿Y qué hiciste de tu vida? Te pasaste pagando cuotas y trabajando mucho. Bueno, está bien. Esto es una consecuencia. El sistema necesita una cultura adecuada a esta época porque necesita seguir acumulando y acumulando. Y para ello necesita una humanidad que compre, que compre y que consuma. ¿Hay freno? Yo no estoy haciendo un discurso de pobrismo. No. Pobres son los que precisan mucho porque no alcanza nada. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Porque es esto lo que nos lleva de la mano y nos conduce a la corrupción. Es esto lo que nos lleva de la mano a no contar con recursos para influir socialmente. Es esto que nos lleva de la mano, particularmente en América Latina, a tener estados raquíticos, sin capacidad de hacer, porque fiscalmente no pueden cobrar impuestos, se sienten acogotados y no tienen capacidad de realización. Y es inútil. Yo no voy a discutir que el mercado es el eje central, pero no el único de organización de una economía. Pero lo que voy a discutir hasta el final de mis días, que no le puedo pedir al mercado justicia social, ni que se acuerde de los más débiles. Por el contrario, un país puede multiplicar constantemente su riqueza y no por ello termina ni con la pobreza ni con la indigencia, porque va quedando otra humanidad al costado del camino. Esta es la función del Estado. Como decía nuestro don José Valleordoño, el Estado tiene la obligación ética y moral de ser el escudo de los pobres y obligar de una forma u otra con políticas activas a la distribución. No le pidamos al mercado que tenga piedad. El mercado tiene que cerrar los números. La piedad tiene que ser una organización política que debe surgir del Estado. Y como me han ahorrado literatura, y para no repetir, quiero complementar. Lo primero que nos ha enseñado la vida, que el primer agente de distribución, no el único, el primer agente es el salario. El salario es el primer elemento. Nosotros particularmente hace mucho que hemos optado por el camino de la dura organización sindical. Mi país tiene una única central de trabajadores, lo cual no quiere decir que todos piensen igual y que todos estén de acuerdo. Pero tienen periodos donde trabajadores organizados y sistemas patronales, sector por sector, discuten el precio de las manos. Y cuando no se ponen de acuerdo en determinado momento, interviene y el Estado vota y lauda. Y eso es mejor que el Estado decrete. ¿Por qué? Porque mañana el Estado que quiere repartir puede no estar. Y es mejor que los trabajadores tengan la fuerza, la costumbre y la organización de pelear por lo que les corresponde. Porque en definitiva, el Estado no debe organizar la lástima, debe de tratar de recobrar ciudadanía para que la gente tenga capacidad, recursos y condiciones para luchar con aquello que le corresponde. Y en definitiva, arregle el salario
todas las cuestiones. No, no. Hay un mundo fuera del salario. Necesariamente se necesita que una economía prospere, pero se necesita un Estado que fiscalice y tenga políticas fiscales y extraiga los recursos para invertir allí donde el mercado no apunta. Insisto con esto. Un Estado raquítico sin recursos para impulsar la enseñanza, para defender la salud pública, particularmente de los pobres. Un Estado sin recursos para enfrentar la masificación de la enseñanza podrá tener las mejores intenciones, pero no alcanza con intenciones. Se necesitan, además de la voluntad política, los recursos. Y acá viene otra tragedia contradictoria de nuestra situación. Lo contradictorio es que para que una economía prospere necesita inversión. Y la inversión necesita un clima que haga posible la marcha de la economía. Y aquí, en esto, radica uno de los fenómenos más sensibles frente al cual no hay receta de la conducta política, donde tú tienes que manejar las cosas de tal manera que la economía invierta, que el inversor, que no es una carmelita descalza, que no es un poeta, sino que el inversor es alguien que quiere multiplicar el capital que pone. Y naturalmente tiene esa conducta y tú precisas que invierte para que multiplique la riqueza. Pague impuestos y tú, Estado, tengas para repartir. No te puedes pasar de la raya si aplicándole la romana de los impuestos se te dispara, porque al final te quedas con menos. Pero tampoco te creas el lloro que te va a poner permanentemente que no podemos, que estamos fundidos, que esto y que el otro. Ni una cosa ni la otra. Esto sí es el verdadero arte más difícil de la conducta democrática en un país. ¿Por qué? Porque la democracia en el fondo es repartir poder. Y repartir poder es combatir la desigualdad. Los que tienen menos poder son los desiguales, los que quedan al costado del camino, los que no pueden tener capacitación superior. Entonces, la política de igualar es la política de afirmar en el largo plazo la democracia. Pero la democracia corre riesgo cuando, demagógicamente o en la lucha de las campañas electorales, levanta programas que no va a poder cumplir jamás y crea una expectativa que después no puede cumplir. Y la democracia se enferma porque a las masas hay que darle respuesta. No se le pueden dar promesas en el aire, ucrónicamente, eternamente, sino que necesita la sensación de que es parte y se incorpora como ciudadanía. También hay que entender, esta es otra patología y otro riesgo que tiene la democracia. Y así como la pérdida de ética, así como el fracaso por promesas exageradas que no se pueden cumplir, y a veces no se pueden cumplir por el estado raquítico de la fiscalidad, porque en esta América Latina ponerle impuesto a los ricos parece que es una revolución impresionante. ¿Y a quién le vas a cobrar impuestos? A los que están en la zanja, a los que están viviendo. Esta es también de las contradicciones, queridos compatriotas, que tenemos. Y en ese marco, hay un problema de imagen. Las repúblicas se inventaron
como una respuesta a las monarquías absolutas, a la necesidad de separar los poderes, porque la humanidad comprendió que la esencia de la República es la separación de poder desde un punto de vista jurídico, pero es innegable que los poderes ejecutivos tienen por todas partes la propensión a apretar el resto de los poderes. Y también en nuestras democracias se enferman por cuestiones de valores. El resto de los poderes a veces caen en corporativismo. Corporativismo de abogados, corporativismo de jueces, corporaciones de poder. Y a veces también nos ha pasado otro tipo de corporativismo que aparece. Una cosa es la organización sindical y social de la gente que trabaja y otra cosa el corporativismo, que es un conjunto de gente que en el fondo prioriza su interés por encima del interés colectivo y del interés del resto. A todo eso estamos expuestos. Por más universitario que se sea, frecuentemente hay corporativismo. Los señores ingenieros, los señores escribanos, no los podemos cruzar en esta América Latina, todos hablamos más o menos la misma lengua. Sin embargo, no puede ir a trabajar un profesional de un lado para el otro porque Dios me libre, los líos que se arman. Eso sí, los más inteligentes del mundo rico no los compra y se los lleva. Y anda a discutir en ruso esa realidad. Perdemos lo mejor de nuestra inteligencia. Sin embargo, entre nosotros discutimos. No hemos podido integrar nuestras universidades. Cada universidad parece una torre de marfil autónoma que no puede luchar por integrar la inteligencia. Ay, pobre América Latina, si no integramos la inteligencia, ¿cómo va a venir el resto? Entonces, estas son, no estoy señalando las maduras, estoy señalando las verdes, los obstáculos, las dificultades. Pero todo esto requiere una herramienta, queridos compatriotas. No creo que exista pura democracia representativa sana si no existen partidos políticos fuertes. ¿Por qué digo esto? Porque los esfuerzos de una sociedad no son de Juan, Diego o Pedro o de Perengano, que es una personalidad interesante, importante. Los cambios profundos y paulatinos en una sociedad necesitan la acción de seres colectivos que operen a lo largo del tiempo y a lo ancho y en profundidad de un país. No son para un momento. Y las verdaderas causas profundas ni siquiera se resuelven en el marco de una generación. El pacto por el progreso tiene que ser un pacto intergeneracional y eso solo lo puede asegurar la vida sana de partidos políticos que duran más que los individuos. Y hay que gastar mucha energía. ¿Por qué? Porque el partido es la herramienta para el cambio, no es el cambio en sí, es la herramienta que nos da posibilidad de operar en el conjunto de la sociedad. Pero aquí viene una de las patologías. Cuando caemos en la responsabilidad de gobernar, tiende a confundirse partido con gobierno. Y confundir partido con gobierno es la tumba de los cracks, es comerse el futuro. Porque el partido está antes y está después.
El gobierno administra el hoy y necesita toda la fuerza y el apoyo para administrar el hoy, pero el partido tiene que cultivar la utopía, tiene que pensar en el mañana, en la formación de los cuadros que van a enfrentar el porvenir. ¿Y qué pasa? El gobierno nos come los mejores cuadros y dejamos el partido como una cosa del costado y corremos este riesgo, que en el paso del tiempo el partido tiende a transformarnos en una agencia de colocación. El camino del arribismo, los que necesitan laburo vienen al partido a medrar a ver si le consiguen un laburo y por ahí se nos va pudriendo la mejor madera del partido. Estas patologías existen también en la democracia y esto implica que hay que invertir cuadros en la formación del partido y en la lucha del partido y en la independencia del partido. Así como las organizaciones sindicales jamás deben de ser la escoba de un gobierno, por más progresistas que sean, tienen que tener independencia de clase y tienen que tener el coraje. Tienen que tener el coraje de rezongarle a su propio gobierno, aunque lo hayan votado. Porque para eso se quiere la libertad. La libertad se quiere para discrepar, no para estar de acuerdo. Sencillamente, si no nos quedábamos con la monarquía. No, se necesita la libertad. Y los partidos y los gobiernos necesitamos que nos rezonguen y que nos señalen el camino y que nos exijan más de lo que podemos dar. Y a veces cometen injusticia, sí, pero también los gobiernos nos equivocamos. Es parte del costo de progresar colectivamente una sociedad, porque en definitiva, por encima de la medida, permanentemente hay que luchar por crear ciudadanía. Y la ciudadanía no es un mero votante, no se es democracia solo votando. La democracia va mucho más allá del voto. Por supuesto que supone republicanamente la separación de poderes y por supuesto que supone elecciones limpias. Sí, pero supone un compromiso sistemático y paulatino de creación de ciudadanía. ¿Por qué? Porque los seres humanos no son ladrillos, no son cosas que se apilan en un rincón, no funcionan como en un cuartel, ordeno y mando. Los seres humanos son parte de esta peripecia, porque en el fondo el primer valor es la vida. Y esto hay que pensarlo en profundidad. Estar vivo es un milagro. Para cada uno de nosotros no hay cosa más importante que este hecho humilde y cotidiano de estar vivo. Luchamos por estar vivos. Y no tenemos la sabiduría o la alegría que tienen los pájaros que cada vez que amanece cantan, porque han pasado una noche más. Me figuro que le cantan a la vida. Los seres humanos andamos apurados, tenemos que tomar el ómnibus, ir a trabajar, o esto o el otro, o bancar un noticiero de televisión con las grandes novedades que surgieron, siempre escandalosas, para que llame la atención. Pero tal vez lo más importante que tenemos entre nosotros es lo que menos valor le damos. Y esto hay que levantarlo. Porque estamos luchando por la democracia y estamos luchando por el desarrollo. Pero el desarrollo tiene sentido si propicia la felicidad humana, si no, no.
Porque esta vida es el único capital importante que tenemos. Y tú no puedes ir al supermercado y comprar 5 años más de vida. Y esto no es un valle de lágrimas para ir a una tierra prometida. El valle de lágrimas y la tierra prometida están acá, o no están. ¿Y vivirás con el sudor de tu frente? Sí, pero no vivirás para sudar. ¿Por qué? Porque la vida no es solo trabajar. La vida es tener tiempo para vivirla. ¿Y qué es vivir la vida? Tener tiempo para las grandes cosas cotidianas, eternas y permanentes de los seres humanos, la pareja, los hijos, un puñado de amigos. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Cuál es? Es muy poco más, en el fondo, lo que hay. Pero para cultivar eso, y para cultivar una cuota de libertad individual, definiendo la libertad como algo preciso, eres libre en el momento. No cuando estás peleando por la chaucha, por el presupuesto, por esa necesidad básica que tienes de ganar los medios para mantenerte tú y tu familia. En ese momento no sos libre, estás agarrado por una obligación que te impone hasta la propia biología. Sos libre cuando tienes tiempo para hacer lo que se te cante con el tiempo de tu vida, sin joder a otro. Que para uno puede ser jugar al fútbol, para el otro pescar, para el otro estar panza arriba bajo un árbol. No sé, así somos los seres humanos. Pero para eso hay que tener tiempo. Y necesitas tiempo libre para salir con tus hijos. Y mucho más cuando empiezan a estar entre la adolescencia. Y tú quieres que no le falte nada, pero ojo, que no le termine faltando tú, a cambio de que ellos tengan muchos cacharros que le dan pelota un rato y después lo dejan tirado. Es decir, hay que aprender a ponernos freno en la conciencia. Nuestra vida individual nos la maneja el mercado, la manejamos nosotros. Porque ¿qué venimos? ¿A la tierra a sufrir o a vivir? ¿O a luchar por vivir una cuota de felicidad en esta aventura maravillosa de estar vivo? Yo sé que estas preguntas no se hacen más en política. No existe más. Es como la cuestión ética, se da como descontada. Dicen por ahí que soy el presidente pobre. Yo no soy pobre un carajo. La soledad del calabozo. La noche que me ponían un colchón me enseñó una cosa, la flauta. Qué mejora era tener colchón a no tener colchón. Y aprendí esto. Poco liviano equipaje por la vida para tener tiempo libre. Eso no es culto del pobrismo. Es el culto de la sobriedad para tener tiempo libre, disponible, para dedicárselo a las cosas que a uno le gustan. En mi caso, la lucha política, la lucha social por mejorar en lo posible el resto de la humanidad, hasta donde la fuerza nos den. En otro puede ser otra cosa, pero eso es la libertad del punto de vista individual. Cuando nosotros tomamos nuestra vida y la orientamos, y no que nuestra vida nos la orientan por una imposición de demanda y de mercado. Esto es ser libre, y estas cosas, porque hay palabras que las utilizamos grandiosamente, la libertad. La libertad es tener que... Los trabajadores del Uruguay, hay un grupo de trabajadores que en lugar de trabajar 8 horas lograron la conquista social de trabajar 6 horas, pero arrastrados por la violencia de la sociedad de consumo, que no te pega piñazos y galletas, no, te trabaja con los medios de información, con la televisión, va imponiendo una cultura
En lugar de trabajar 6 horas se consiguieron otro trabajo y ahora trabajan 12. Es decir, si nos dejamos dominar por la exigencia material no tiene fin. Y el fin es pasarse toda la vida pagando cuotas. Ese es el fin y el destino que nos propone el hiperconsumismo. Ahora, si tú aprendes a dominarte, a hablar con el que llevas adentro y le das a las cosas el valor que tienen, no tienes que... No, esto no es la apología para que vivas en un cajón de fruta abajo una hoja en nylon. No. Es que no te dejes afanar. No te dejes robar sacrificio humano, horas de laburo en cuestiones inútiles. Me dicen un Fusca, pero usted... Pero si soy un viejo de 80 años manejando 140 kilómetros, soy un peligro. ¿Para qué quiere un auto que camine como loco? Con ese no pago nada. No pago patente, no pago. Es decir, no estoy hablando maravilla, estoy peleando por el sentido común. Estoy peleando por el sentido común. Las cosas más vitales, más decisivas, son sencillas. La organización de mercado lo que tiende es apropiarse del tiempo en nuestra vida y a transformar el tiempo en nuestra vida en una mercadería, y es una carrera de carácter infinita. Esto solo lo podemos frenar no con medidas de gobierno, con medidas culturales. Esto es como el gurí. Tú no puedes determinar que no haya tráfico en la calle, lo que tienes que enseñarle a tu gurí a cruzar la calle a pesar del tráfico. Tenemos que aprender que culturalmente, a pesar del bombardeo de esa sociedad, no nos llevan de aquí. Pero esto, si vale en el conjunto de la sociedad, mucho más vale en el campo de la política. Porque si en las repúblicas los que deciden son las mayorías, debiéramos de pensar que quienes tenemos en determinado momento el honor de que las mayorías nos favorezcan, debiéramos de vivir con su escala de valores y como vive la inmensa mayoría, y no cooptar la escala de valores de la minoría privilegiada de la sociedad. No podemos determinar, y esto importa porque hay una forma indeleble de comunicación y de cultivo de la confianza. La democracia y los partidos necesitan confianza. Y confianza no significa que los hombres y los gobiernos no se equivoquen. No, es imposible. Habría que elegir dioses. Y que no fueran dioses romanos o griegos, porque te digo que... pero los pueblos perdonan los errores. Saben hasta por instinto que se cometen errores. Lo que los pueblos no toleran es que los estafen, que le estafen la confianza. Eso. Queridos compatriotas, el afectar la confianza en las fuerzas políticas, en los dirigentes, es la peor enfermedad de la democracia. Por ese es el camino donde aparecen los salvadores, los magos. Y en el mundo no hay ni salvadores ni magos. En el mundo hay causas colectivas que hay que respaldarlas con una humanidad organizada y saber que no hay cambios a la vuelta de la esquina, que la lucha por los cambios en el sentido de tener sociedades más igualitarias, más equitativas,
con afirmación positiva de la vida. Es una larga causa humana. Que no debemos de pensar que las ideas progresistas se generaron hoy, o son de nuestro tiempo, o son de anteayer, o arrancaron en la Revolución Francesa. Tenemos un cerebro demasiado occidental. Siempre la humanidad ha tenido dos o tres caras fundamentales. Los que han tenido un sentido de igualdad, de ayuda a los oprimidos y a los débiles. Los que han tratado de apropiarse del bienestar, los que se han creído y han generado cuestiones de superioridad. Siempre ha habido una cara conservadora del hombre. Tal vez el hombre lo precisa porque no se puede cambiar todo todos los días. Pero esa cara conservadora, cuando se transforma en reaccionaria, le pone una muralla a la historia y es la causa de muchas desgracias para el devenir de la civilización. Del lado progresista de la historia podemos ser impacientes y creernos que cambiamos todo, como con arte de magia, y caemos en el infantilismo y no cultivamos la paciencia militante de la gota de agua organizada, disciplinadamente, porque construir una sociedad mejor es construir el edificio más complejo. Y hay que construirlo con albañiles que se forman en nuestra sociedad. Y el hombre agrede la naturaleza, pudre los ríos, impulsado por el reino de la mercadería, está agrediendo el mundo en el que vivimos, pero el hombre ha demostrado que tiene capacidad intelectual como para determinar que ríos que estaban podridos los regenera. Este animal invasor, conquistador, tiene una potencialidad tremenda, pero hoy tiene un freno, la incapacidad de razonar como especie. Está pensando con un vuelo corto en un tiempo que ha desatado fuerzas productivas de un volumen tal que se mueven por todo el planeta y nadie le pone control ni freno, porque estamos entrando aceleradamente en otra civilización y a veces no nos damos cuenta porque nuestra propia cultura rechina. En 20 años toda la gente joven va a hablar 2 idiomas, por lo menos. Lo van a hablar porque lo va a imponer la comunicación. Y no digo que ese mundo sea mejor o peor, digo que ese mundo es inevitable por la transformación de las fuerzas productivas que están reorganizando todo el planeta delante de nosotros. Pero nuestros gobiernos, nosotros, estamos preocupados cómo llegamos a fin de mes y cómo llegamos a la próxima elección y cómo le damos continuidad, pero hay una agenda de problemas que son mundiales. Nadie va a arreglar la contaminación de los océanos o de la atmósfera si no se toman medidas mundiales. El hombre tiene fuerza técnica, pero tiene que tener el coraje en primer término de cobrarle mucho a los ricos para que pongan el huevo y tener plata para obras de carácter gigantesco. Y no la veo a esta humanidad todavía. O tendremos que sentir la tragedia de costos indudables para tener ese coraje. No sé. Yo tengo 80 años, estoy por una para salir, pero los más jóvenes que piensen estas cosas, porque estos son problemas de las generaciones que vienen. Para eso necesitamos otra conducta política, preocupaciones de índole superior. Y lo que quiero transmitir desesperadamente, que tú puedes tener una vida porque te la determinan de afuera, porque tú vives porque naciste, no tienes responsabilidad de haber nacido, pero tienes responsabilidad porque tienes conciencia de poder orientar el rumbo de tu vida en términos relativos.
Y cuando digo orientar el rumbo de tu vida, es organizarte de alguna forma para influir en el curso de la humanidad. Los seres humanos llevamos adentro una cuota de egoísmo, como todos los bichos que hay arriba de la tierra, porque la naturaleza nos programó para luchar por la vida, pero en primer término, por nuestra vida. Y ese egoísmo es una herramienta que nos impone la naturaleza. Pero cuando ese egoísmo se exacerba y no logramos, por el flujo de la civilización, poderlo dominar y encauzar, ese egoísmo nos conduce al tipo de sociedad donde el hombre es el lobo del hombre. Pero la especie, no el individuo, la especie, la humanidad, necesita solidaridad. La humanidad necesita ocuparse de la suerte del mundo. Los pobres de África subsahariana no son de África subsahariana, son pobres de la humanidad hoy, con los medios que tenemos. Porque decir, consolarnos que no hay recursos para barrer la pobreza de arriba del planeta es no querer reconocer la impotencia política de organizar los recursos, porque somos débiles políticamente. ¿Por qué digo esto? Si el mundo gasta 2 millones de dólares por minuto en presupuestos militares, no me digan que no hay plata para enfrentar la desertificación del Sahara. Entonces, nunca los seres humanos, queridos compatriotas, nunca los seres humanos tuvieron tantos recursos, tanta tecnología y tanta ciencia. Nunca este mono raro tuvo tantas posibilidades y tanta fuerza de poder cambiar la faz del planeta. Sí, el hombre puede salvar y mejorar la suerte del planeta. El hombre puede cultivar los mares. El hombre puede purificar el aire, purificar el agua. El hombre puede poblar los desiertos, puede llevar la vida y el hombre más. Y si logra sobrevivir, se lanzará algún día al espacio. El hombre es un bicho portentoso si logra dominar su egoísmo y es capaz de profundizar en el camino del deber y de la solidaridad por amor a la vida. Como no podemos pelear para que nuestra vida sea eterna, lo que sí podemos es pelear para que sea eternamente mejor la vida de los que van a venir luego de nosotros. Y esa es una hermosa causa de amor a la vida que no deberíamos olvidar. En nuestro drama, Guatemala, tajo doliente de nuestra América Latina, con sus viejas naciones indígenas, pisoteadas, olvidadas, pero que están allí, poseedoras de su cultura. No creo en la pureza de raza. Aprendí en la genética animal que nada más vigoroso que los híbridos. Viva la mezcla de raza y de colores y de verdadera democracia, del canto de las venas y del amor arriba de la tierra. Por el contrario, las razas puras son un desastre, son un verdadero desastre, un poema en contra de la genética. La naturaleza está hecha para la recreación. Y esta América es indígena, es negra, es de origen ibérico y ha sido refugio de los desheredados de cualquier parte de la tierra. Se han conformado estas naciones, pero llegamos tarde, muy tarde. La civilización industrial que arrancó ahí en derredor del Canal de la Mancha lleva una vanguardia
No crean que es la plata de las multinacionales o la plata del Tesoro de Estados Unidos o de Japón la ventaja. La ventaja es científica y tecnológica, la más difícil de descontar. Y tendremos que darnos cuenta que para ese mundo que se está organizando delante de nuestras narices en unidades continentales, cuando el sueño de las relaciones multilaterales comerciales de la OMC se transformó en un ayer, cuando hay más de 300 y pico de tratados de libre comercio firmados en el mundo y otros tantos que se están discutiendo, por lo tanto no hay libre comercio de nada. Lo que cuenta son el crecimiento de las unidades continentales. Critiquemos a Europa lo que quieramos, pero Europa hace rato que sabe lo que tiene que hacer. Y lucha con sus contradicciones nacionales, fuere como fuere. Y ahí está. 600 y pico de millones de habitantes construyendo la unidad económica más grande que hay arriba de la Tierra. Con contradicciones, sí. Miremos lo que es el Estado multinacional de China, un gigante inconmensurable que ya no podremos ninguno de nosotros, de nuestros países latinoamericanos, renunciar a relaciones económicas, políticas y sociales con semejante continente y atrás la India como postre, emergiendo. El país más poblado de la Tierra en pocos años. La pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer los latinoamericanos, atomizados y aún? ¿Ustedes se imaginan un país como el Uruguay de 3 y pico de millones de habitantes, o como Guatemala, que debe tener bastante más, discutiendo con China un tratado de intercambio? Marchámosles piedra, compañeros. Ya no es por los sueños de Bolívar o de los otros libertadores que querían fundar los estados, siguiendo los derroteros de los viejos límites, de los viejos virreinatos. No. Ya es por desesperación, por nosotros mismos. En ese mundo de gigantescos continentes que se está organizando, porque ahí está Estados Unidos, la primera potencia político, militar y económica, y sobre todo científica, de nuestra época, que a las espaldas tiene una retaguardia, una tierra prometida, Canadá, cuasi vacío. En ese mundo o articulamos deliberadamente un acercamiento entre nosotros o somos una hoja al viento. ¿Y qué supone esto? Supone la desaparición de los estados nacionales o de las culturas nacionales. No. Supone que la construcción de un alero para que proteja eso, para que eso pueda vivir. Porque agrándate o vete. La única manera de agrandarse es juntarse para gestar políticas comunes. Este es el desafío del tiempo que viene, de las nuevas generaciones. Solo se respetan los seres fuertes por ahora en este mundo. Este mundo no es tan amoroso y tan civilizado. Hay que ser fuerte, pero los más grandes, los más fuertes de América son poca cosa por la distancia que nos han sacado. Brasil y México son muy importantes para nosotros. Importan poco en las relaciones de fuerza de este mundo que viene. Ellos mismos necesitan. ¿Pero acaso las fuerzas de la economía serán capaces de integrarnos? No, compañeros. Los fenicios nunca integraron a nadie. No. Si esperamos la integración por el campo del negocio, estamos desintegrados porque los negocios más grandes nuestros por ahora son de la región hacia afuera, porque somos vendedores de materia prima en gran medida
en gran medida, y dependemos del mundo comprador. Nuestras burguesías están hechas en esa intermediación, nuestros puertos. Por lo tanto, la integración es una necesidad estratégica desde el punto de vista político. Y solo habrá integración si hay voluntad política. Y en América no hay partidos progresistas si estos no son capaces de luchar a muerte por la integración. Y luchar a muerte significa, en primer término, educar a nuestros obreros, a nuestros trabajadores, que a la larga la suerte de su salario y de su trabajo también se juega con la integración. Y decirle al burgués de media caña, tú también te juegas tu porvenir con la integración. Porque el mercado al cual no podemos acceder para vender valor agregado es el nuestro. Si tomamos voluntad política entre nosotros y construimos deliberadamente un sistema de intercambio compensatorio que nos ayude a agregar valor en nuestro intercambio y a calificar el camino de nuestro trabajo, si no de lo contrario, nuestro trabajo seguirá siendo primario, abasteciendo el mundo industrializado de materias primas. La economía nos puede integrar si tiene dirección política, si no, no. Pero acá viene otro fantasma, el tono de izquierda y de derecha que pueden tener los gobiernos. Y hemos aprendido en UNASUR, en los últimos años, que ni tan tan ni tan tan. Es decir, nada de radicalismo si no vamos a hacer pelota. Porque esto tiene importancia si mantenemos la unidad. Si somos capaces de construir unidad grandiosa. No la unidad que me guste a mí, sino la unidad que podemos llevar entre todos, porque de lo contrario nos debilitamos. Y lo único que le hacemos es el favor a los de afuera. Esto requiere sutileza política. Nadie tiene que poner un bozal a su corazón revolucionario. Le tiene que poner un bozal al apuro y a la estupidez. Tú te puedes sentar en la mesa de cualquier señor poderoso si tienes bien claro que esa mesa es de él. Y tú por urbanismo te sientas, dialogas, intercambias, que alguna cosa puedes aprender. Alguna cosa, pero nunca te olvides que esa mesa no es tuya. Mantén tu independencia, porque tú miras hacia el lado de las mayorías olvidadas y desposeídas. Y ese señor poderoso tiene que mirar para su presupuesto, para fin de mes, para la acumulación. No necesariamente lo transformes en un enemigo, mucho menos cuando no sabes hacer lo que hace él. No te apures, no te pongas de nacionalista a muerte para tener una fábrica que después no sabes manejar y produce menos que antes. No, pará, despacito por las piedras, despacito por las piedras. Mientras estés generando riqueza, no cogotes a nadie. Acogótalo si no te paga los impuestos. Pero déjalo vivir si no los puedes sustituir por ventaja. Porque el asunto es tener para repartir y no hacer garganta. Entonces, compañero, es una época, pero hay que ponerle el alma, hay que dedicar la vida. No es cuestión, muchos de los jóvenes de ahora van a terminar hidropésicos trabajando por una multinacional, pero algunos van a quedar. La causa de la juventud
es luchar por entender que en el mundo hay lucha de clases, pero que nuestro deber civilizatorio es atemperar las barbaridades de la lucha de clase y tratar de superar la antinomia y el egoísmo que impone las clases sociales. Pero este es un desafío civilizatorio de largo plazo en la construcción de una humanidad mejor. No te metas a desafiar al que no puedes vencer. Sácate el síndrome de gorrión de basurero, puro grito y no jodes a nadie. No te creas que tienes todas las verdades reveladas y entonces atomiza la fuerza progresista, porque cada sello se cree que la sabe toda y que la tiene perfecta y la tiene redonda, y lo único que hace es dividir las fuerzas que deberían estar peleando conjuntamente, hombro con hombro, por la superación de su pueblo. Tengo humilde autoridad moral en nombre de mi país, porque hablo a nombre de una izquierda que fundó su frente hace 40 años y tiene más de 20 organizaciones que están ahí, desde la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, nosotros, socialistas, de todo. El que lo mire de afuera dice, pero esto es una torre de Babel. Sí, pero funcionamos. Y no nos dividimos, nos transformamos en el partido político más fuerte del país. ¿Por qué? Porque logramos la unidad y la peleamos todos los días, y todos los días tenemos lío, pero nadie patea la unidad, porque lo que nos hizo fuerte y nos permitió ser 3 veces gobierno es precisamente la unidad. Y la unidad con la diversidad, la unidad con cosas distintas. No la unidad de la aplanadora que todos tenemos el mismo verso, no. La unidad de los que nos sentimos de determinados lados de la historia. Esto también vale para el movimiento sindical. Si el movimiento sindical en nuestro país no se hubiera unificado allá por la década de 60, tal vez no hubiera habido unificación política. Pero lo logramos. Y si lo logramos, es posible. Y hay que aprender de la historia. Llegó Hitler al poder porque la izquierda se combatía entre ella y se dividía. El fin de la Revolución Francesa fue cuando la izquierda se juntó con la derecha contra el centro. Grave error que nunca debe de cometer. Hay que aprender de la historia y aprender que las políticas de alianza son imprescindibles desde el punto de vista estratégico. Y tener política de alianza es respetar diferencias, pero lograr términos comunes. Viva América, viva Guatemala, viva la esperanza de una humanidad mejor. Gracias.